La libertad verdadera reside en aquel que entregó su vida para obsequiártela. Te damos la bienvenida a este espacio, donde encontrarás libertad, libertad en Cristo. Bienvenidos a Libres en Cristo. Querida familia de Libres en Cristo, el Señor les bendiga. Es para mí todo un gozo y un placer compartir no solamente con los que están aquí presentes, sino también ustedes, que son una razón especial por la cual el Señor Jesucristo ha dado toda su vida, lo ha entregado todo, y también la intervención del Espíritu Santo y el Padre que está en los cielos, porque ustedes son merecedores de su gracia. Me siento muy contento, quiero saludar allí a cada uno de nuestros hermanos que están en aquellos lugares de reconstrucción social, porque la palabra del Señor no solamente sirve de terapia, sino que además tiene esa habilidad y esa capacidad en la inmensidad que tiene el Espíritu Santo al ser sobrenatural en intervenir y cambiarles. Quiero también extender un saludo especial a aquellos hermanos que nos están viendo también en Medellín, que nos están escuchando desde estos lugares de reconstrucción social, porque estoy lleno de gozo al saber que todo lo que estamos realizando el Señor lo bendice. Saludo en esta hora también a Gabriel y mi apreciado Andrés, el Señor los bendiga. Muchas gracias, pastor. Una vez más acá estamos en su programa Libres en Cristo, para que podamos reconocer que necesitamos ser libres de las cadenas del pecado. Por lo tanto, estamos con ustedes y queremos estar siempre pensando y orando por ustedes. Igualmente aquí está nuestro compañero Andrés. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, Gabriel. Pastor Ibarra, ¿cómo están? Muy contento, muy agradecido por esta oportunidad de volver a compartir con ustedes en este programa y pues de compartir un pedazo de la palabra de Dios con aquellos que necesitan esa voz de aliento. Igualmente, ahí donde ustedes se encuentran, donde ustedes están, inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar. Querido y amante Padre, gracias Señor Jesús porque tú nos amas. Gracias Señor porque tú lo diste absolutamente todo por nosotros. Quiero pedirte una bendición especial por cada uno de nuestros amigos que están oyendo en este momento este programa. Pedimos una bendición especial para ellos, que el Espíritu Santo los unja, Señor, y que tú, Señor, por medio de tu amor infinito, los abrace. Gracias porque tú nos amas. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial y es Jesús y el juicio. Y yo quiero hacerle una pregunta, Pastor Ibarra, y es la siguiente. ¿A quién, ojo la pregunta, a quién recurres cuando sufres una injusticia? Muy bien, esa pregunta después de pasados los años es difícil como contestarla. Voy a decirte por qué es difícil. Porque hay que mirarla desde varios puntos de vista. Si yo lo hiciera en un pasado, yo recurría antes a ese espacio mental de abandono, de dolor, de sufrimiento. Pero saben que ahorita que cuento con la oportunidad de observar y analizar la Biblia de una manera diferente, no hay otro mejor elemento, no como una frase de cliché o de cajón que voy a dar ahorita, pero el soberano, que es nuestro Dios, es el mejor recurso que nosotros podemos tener para poder acceder a esa parte de liberarnos de esos actos de injusticia y poder recibir de manera satisfactoria, más que decir lo que merecemos, porque realmente no merecemos nada en este mundo de pecado, pero cuando ocurre ese proceso de restauración y lo que esperamos de la vida eterna, considero yo que ese se llama Dios, es nuestro Dios. Ok, muy bien. Y Andrés, en este momento quiero que nos acompañes buscando Mateo 22 del 1 al 14. Hay una parábola muy especial que se encuentra en la Biblia. Esta parábola se llama la parábola de la fiesta de las bodas. ¿De qué se trata, Andrés? Bien, dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 22 a partir del versículo 1. De nuevo, Jesús les habló en parábolas y les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó el banquete de boda para su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos con el encargo de decir a los invitados: La comida está preparada, los toros y los animales engordados han sido muertos,
y todo está dispuesto. Venid a la boda. Pero ellos no le hicieron caso. Se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros echaron mano de los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír esto, el rey se enojó, envió su ejército, mató a esos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: a la verdad, el banquete está preparado, pero los convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad al banquete a cuantos halléis. Salieron los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron, malos y buenos, y la sala se llenó de convidados. Cuando el rey entró a ver a los convidados, vio allí a un hombre sin vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin vestido de boda? Pero él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían: atadlo de pies y manos y echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos son los elegidos. Amén. Amén. Muy bien, Andrés. Ahora yo quiero hacer una pregunta, Pastor Ibarra, y es la siguiente. ¿Qué enseña esta parábola sobre la forma en cómo Dios juzga? Bueno, esa pregunta es bastante profunda, ¿no? Quiero decirlo porque no quiero salir a la defensa de Dios, porque un humano no puede defender a Dios, pero sabe que cuando hay sufrimiento, cuando hay clamor y cuando hay dolor y no encuentro respuesta sobre esta tierra, el planteamiento que me hace a mí la Biblia es suficiente, satisfactorio, oportuno para contestar que Dios es la persona que suple todo esto. Es más, me llama a mí poderosamente la atención que en medio del lenguaje de literatura que maneja la Biblia, porque maneja la poesía, maneja gramática, maneja muchas cosas, maneja géneros literarios, pero específicamente en esta obra narrada por el Señor Jesús, me deja pensativo, pero de ese pensamiento de asombro. ¿Por qué? Porque en esta parábola no vamos a hablar directamente de la batalla, porque normalmente cuando hay un encuentro bélico por justicia es que hay riña, hay una situación, hay unos enlutados, hay personas que ganaron, otros están esperando a que se falle de una manera oportuna, en beneficio, pero esta parábola tiene elementos muy interesantes. ¿Y cuáles son? Primero, se habla de una gran fiesta. Yo esperaría que se hablara de un evento de pronto como diferente, pero aquí lo expresa Jesús en parábola diciendo que ese juicio es un acto preparativo. Es un acto donde se llaman a los convidados, se prepara la comilona, se hace todo lo que es necesario para que no tengan ninguna duda que es el Rey de Reyes el que está haciendo la invitación. Exacto, muy interesante. Ahora, miren que pues hemos hablado como de las injusticias y pasa, pues sabemos y conocemos que varios de los PPLs que se encuentran allí recluidos han pasado por esta situación en algún momento, y el Señor necesita decir: espere un momento, o sea, yo les voy a demostrar que verdaderamente yo estoy siendo justo con cada persona, y adicional de ser justo con cada persona, pues yo también le di oportunidad, y es muy interesante ver eso. Por lo tanto, Andrés, yo te voy a hacer una pregunta, Andrés, y es la siguiente: ¿a quién le confió ese juicio del que estamos hablando Dios el Padre? ¿A quién se lo confió? Bueno, Gabriel, inicialmente pensaríamos que el Padre es el encargado de dar el juicio. Sin embargo, esta tarea, esta labor tan importante, se la confirió a su Hijo, a Cristo Jesús. Y eso lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 22. Dice claramente: además, el Padre a nadie juzga, sino que confió todo el juicio a su Hijo. Y por un motivo muy especial, la Biblia nos cuenta y nos muestra
por qué Cristo Jesús es elegido para, digamos, para esa posición privilegiada de ser el que juzga. Y eso lo encontramos en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Aquí se habla acerca de Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y dice el versículo 15: porque no tenemos sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino al contrario, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nosotros decimos, yo no puedo juzgar a mi hermano porque mi hermano se robó algo. Yo no puedo juzgar a una persona porque asesinó a otra persona, porque yo también soy pecador, porque yo también tengo mis pecados, ¿sí? Y todos tenemos pecados. ¿Quién es aquel que tiene la potestad para juzgarnos por el pecado? Pues aquel que fue limpio y libre de pecado, que es Cristo Jesús. Y además, este versículo me gusta mucho porque dice, sumo sacerdote tenemos, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades. Muchas veces nosotros decimos, bueno, yo caí o yo cometí un pecado porque me dejé llevar por la tristeza, por el dolor, por la traición de unos amigos, ¿sí? Pero Cristo Jesús vino a esta tierra. Cristo Jesús sintió dolor, igual que nosotros. Si hoy tú, que nos estás escuchando, tú sentiste dolor, Cristo Jesús también sintió dolor. ¿Tú te sentiste traicionado alguna vez? Cristo Jesús también fue traicionado. ¿Te sentiste abandonado y solo? Cristo Jesús también se sintió solo. ¿Tú tienes miedo en este momento? Cristo Jesús también tuvo miedo, ¿sí? Entonces Cristo Jesús en su evangelio en la tierra vivió todo lo que cualquier persona puede vivir hoy en día. Entonces, ¿quién más que Él para que sea el encargado del juicio? Aquel que vivió todo lo que nosotros vivimos en esta tierra, pero libre de pecado. Ok, Pastor Ibarra, ¿nos iba a decir algo? Sí, mira, Andrés acaba de mencionar algo importante y la pregunta es, ¿qué prerrogativas o qué características tiene Jesús para que el Padre le otorgue a Él algo tan semejante que solo sería un privilegio de seres sobrenaturales, ¿no? Y aquí hay un tema interesante para estudiar, pero quisiera que observaran también por unos instantes los versículos anteriores, porque nos revelan de dónde es la esencia directa de Jesús como tal para recibir esa autoridad para realizar ese juicio. Y miren lo que dice allí el versículo 19 en adelante, dice, de cierto os digo, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve realizar al Padre. Esa expresión ver me llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque a Dios nadie lo ha visto. Y yo hago intentos de pronto y no le he podido preguntar a ningún ángel, pero hasta donde yo he tenido uso de lectura de la Biblia, los ángeles que han sido un diseño por parte del gobierno divino se presentan delante de Él con reverencia, pero aquí menciona que ese Hijo se presenta de manera directa y tiene la capacidad de poder observarlo y verlo, porque dice que hace lo que el Padre hace y también el Hijo lo hace. Y continúa diciendo algo más interesante aún, lo hace porque el Padre ama al Hijo. Y esa expresión de amor que se hace allí es como un amor que ha sido por los siglos de los siglos en una esencia entre ellos, y además le muestra las cosas que Él hace y le presenta que habrá maravillas, portentos, milagros para que ahora los que participamos también los puedan hacer. Y finalizo con esta cita que es contundente para analizar lo que Andrés nos mencionaba. Dice así, porque como el Padre también levanta a los muertos. Y esa expresión cala mucho porque normalmente cuando uno siente injusticia, a veces le desbordan a uno pensamientos como para que la tierra pudiese venir y tragarse a la persona y la consuma en el polvo del cual fue sacada, ¿no? Sí. Pero me llama poderosamente la atención que no solamente el Padre participa de ese evento para impartir
el pago que alguien debe recibir, sino que ahora incluye también algo interesante, y les da vida, así como también el Hijo tiene la capacidad y la oportunidad de brindar vida. O sea que, en otras palabras, el juicio tiene que ver con un regalo que Dios va a brindar, con unos procesos para ratificar por qué aún Jesús hace parte de ese gobierno y esa autoridad. Así que, qué cita tan impresionante. Bueno, y ahora, ¿quién será libre de condenación? ¿Será que alguien va a ser libre de ser, pues, que no lo vayan a acusar? ¿Alguien tendrá, esa facultad, Andrés? Bueno, yo creo que más que acusado, yo digo condenado. Ajá. Porque Satanás se ha encargado de acusarnos a cada uno de nosotros ante Dios. Por cada cosa que hacemos, por cada cosa en la que pecamos, por cada cosa que fallamos, por cada vez que caemos, Él está ahí acusándonos ante el Padre, ante Dios. Él es el acusador. Él ¿sí? es el acusador. Ajá. Pero entonces, la pregunta iría más direccionada, bueno, ¿quiénes serán condenados y quiénes no serán condenados? Ajá. Y la Biblia nos trae, digamos, la respuesta. La respuesta la encontramos ahí mismo en el capítulo 5 de Juan, en el versículo 24. Dice: os aseguro, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que pasó de muerte a vida. Entonces, creo que todos hacemos parte de ese juicio y todos vamos a participar en ese juicio. Pero serán condenados aquellos que no cumplan lo que dice este versículo, y es oír la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, que es la Biblia que tenemos hoy en día, y fe, que es creer en aquel que envió a su Hijo, que es Dios. Amén. Okay, muy interesante. Ahora, miren que definitivamente no hay ninguna diferencia en ninguna persona, porque todos somos pecadores, y no importa el pecado que usted haya cometido o el pecado que yo tenga. Para el Señor no hay pecados grandes ni pequeños, simplemente pecados. Ya todos están en la misma dimensión. Entonces me gusta que, ahora el Señor dice, todos, Satanás nos acusa a todos, pero ahora, listo. Según esto, según lo que estamos leyendo, yo tengo una pregunta, y es la siguiente: ¿quién resucitará en el juicio final? ¿Alguien va a resucitar, pastor? Bueno, esa pregunta complementa ahorita, mientras decías algo me llamaba poderosamente la atención, es lo siguiente. En este programa pareciera que estamos hablando solo a los que están en reconstrucción social, pero quiero atreverme a decir algo. Inclusive los administradores de los lugares donde se da la reconstrucción social, las personas que están bajo el cuidado de esas ovejas, que llamamos guardianes, que están al cuidado de esas ovejas, tienen todo el derecho de analizar a través de la Biblia para aprender a mirar con clemencia y compasión estas personas que han cometido errores. ¿Y por qué es importante analizarlo de esa manera? Porque aquí es donde podemos contestar la pregunta no solo de quiénes tienen el derecho a participar, de un evento que es gratuito, de un evento como es la salvación, que ya se pagó, como lo hemos venido estudiando, para analizar quiénes tienen esos derechos al final. Miren lo que dice allí, y nos vamos a estar basando, porque veo que el capítulo 5 de Juan tiene muchos componentes, y les invito porque continuemos allí. Miren esto. Ratifico primero el 27, dice: y también le dio autoridad de hacer juicio al Hijo, por cuanto es el Hijo del Hombre, como lo mencionaba Andrés. Esa participación de la naturaleza humana con esa degradación de lo que ya había estado ocurriendo, pero sin pecado, es lo que le dio a Jesús la autoridad. Y el versículo 28 dice así: y no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieron lo bueno. Y esa palabra es inquietante. ¿Qué significa los que hicieron lo bueno? Porque normalmente
cuando ocurre un sepelio, cuando ocurre una persona que ha fallecido, hay un féretro, el común denominador es los conversatorios de cuán bueno fue esa persona, pero nadie se atreve a decir que hizo alguna cosa mala. Pero según lo que dice aquí las Sagradas Escrituras, Dios tiene la capacidad de saber la esencia mientras estuvo la persona en vida para saber si sus actos correctamente fueron buenos. Y termina diciendo allí la Biblia, ¡ay, qué es lo más lindo! Entonces saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, esa expresión para mí va a ser muy dura, pero la voy a mencionar, saldrán para una resurrección, pero de condenación. Ese va a ser el final. Prácticamente lo que nos está enseñando aquí la Biblia es que son dos grupos en un evento progresivo, en un evento que se dará hacia el futuro, en un evento que, de acuerdo a lo que plantea la Biblia, no es porcionadito por partes, y eso lo estaremos hablando en el estado de los muertos, porque quiero añadirlo en este momento, porque algunos tienen el concepto del estado de los muertos y la vida eterna y lo que va a ocurrir para ser rescatados de una manera un poco diferente, pero la Biblia me muestra que hay dos grupos específicos los cuales van a participar de ese evento del juicio. Para mí es maravilloso y quizás algo no está escuchando de manera tenebrosa, pero quiero decir, alabado sea el nombre del Señor, porque por lo menos yo quiero estar. Sí, claro, totalmente. Andrés, ¿nos querías decir algo? Bueno, quería hacer mención a, digamos, ya dejamos en claro que el juicio fue dado al Hijo, o sea, fue encargado al Hijo. Pero de pronto el pastor Ibarra me puede ayudar con esto. En un juicio generalmente está el juez, está el acusado, el acusador y está el abogado defensor, ¿sí? Y bueno, en la Biblia, de hecho en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y es, pastor, si de pronto nos puede ayudar con esta aclaración, Cristo Jesús va a estar en el papel de juez, pero acá en Primera de Juan aparece en el papel de abogado. ¿Cómo va a ser esa participación de Jesús como abogado y juez en el juicio? Yo diría que es de las cosas más milagrosas y más económicas que podríamos tener. Si nos tocara en la tierra sería lo más fabuloso. ¿Por qué? Normalmente usted no puede hacer intervenciones en un juez porque él hace el papel del juez. Usted tiene que pagar un abogado. Pero ¿sabes otra cosa interesante que hay que conversar también? Y es que el haber defraudado y la falta de la vindicación del nombre de Dios demanda la muerte de alguien, y por eso Jesús murió. O sea que también hay que añadir otro pedacito allí. Él también fue sacrificio dentro de su proceso. Ahora entonces analicemos de acuerdo a la declaración que tú acabas de dar. Tenemos absolutamente los que participemos de este evento, de esta fiesta, porque la Biblia lo habla que es una fiesta impresionante. Tenemos el abogado del lado de nosotros. Tenemos la paga, o por decirlo así, las arras, porque la Biblia utiliza esa expresión de las arras para que paguen nuestra condena. O sea, tenemos ya la cuota, ¿cómo le llaman a eso? Ya tenemos ahí el precio para poderlo pagar. Y además, lo mejor, el abogado es tan bueno que, según lo que acabas de leer, no puede fallar. Porque resulta que ya mencionó cómo iban a ser todos los acontecimientos, pero lo que me inquieta a mí más es esto, o sea, lo que me llama a mí poderosamente la atención es esto para preguntarlo. ¿Cómo es posible que el abogado está del lado de nosotros, el juez está del lado de nosotros, se ve un cajón de tesoro para pagar la deuda? Y la pregunta que inquieta, a la cual quiero invitarles en esta hora, es la siguiente: ¿cómo puede ser posible, teniendo toda la oportunidad para ser librado del juicio, pero voy a ser hallado falto? ¿Cómo evitar eso? Porque es que a mí me inquieta. La Biblia me está planteando todos los elementos que sean necesarios para ser salvo y no ser condenado, pero resulta que la pregunta de inquietud es: ¿lo vas a aceptar?
¿Lo crees? Es decir, aceptas la invitación a esa gran fiesta. Eso es. Está todo preparado, está todo listo. Por eso arrancamos con la parábola que arrancamos, ¿sí? O sea, miren que el Señor lo dio todo. Puso la mejor comida, puso el mejor vestido, colocó los mejores invitados. La única condición era aceptar. Era la única condición. Y vuelvo y digo, muchas personas se perderán solo por no haber tomado una decisión, no aceptar a Cristo Jesús. Pastor, ¿va a decir algo? Sí, y tú acabas de dar en el punto esencial. No voy a ser abogado de Jesús ni de Dios, pero voy a decir algo. Él no ha hecho en la vida mía algo que sea incompleto, y sé que los que me están escuchando van a recibir plenitud por parte de Él. Porque es que Dios no hace conversiones a medias, porque lo que está preparando Dios es un grupo selecto para que ninguno, incluyendo a las huestes angelicales que no cayeron, que sabemos, y ese es un estudio que hemos estado realizando, puedan decir: verdaderamente tus juicios son justos. Quedamos sin palabras. Sí, ¿Qué más vamos a decir? Sí, totalmente. Y bueno, creo que el estudio de hoy ha sido muy interesante. Pues abarcamos muchas cosas. Solo deseamos de corazón que cada uno de nuestros oyentes, cada una de las personas que nos ven, que nos escucha en este programa Libres en Cristo, entienda y comprenda que lo único que debemos hacer es entregar nuestro corazón a Dios, aceptarlo. A veces pensamos y creemos que es difícil, que la situación, que yo no puedo ser perdonado, que lo que yo hice es extremadamente difícil, o muchos simplemente no creen porque no lo han visto, no creen porque piensan que ese Dios no existe simplemente. Pero la salvación está ahí. Solo hay que creer. Y nuestra fe es tan pequeña que el Señor la compara con el grano de mostaza, con la semilla de mostaza. Yo tenía una en mi mano y era más grande un lunar que la semilla. Y eso es lo que el Señor nos pide de fe. Por favor, tal vez esta puede ser su última oportunidad. No la pierda. El Señor lo está llamando. Amén. Amén. Ahora, pastor, yo me pregunto, y Andrés, ¿el juicio comenzará en dónde? ¿Con quiénes? ¿A quiénes juzgará primero el Señor? Andrés. El juicio iniciará con los miembros de la casa de Dios. Y es aquellas personas que hacen parte de la familia de Dios. En 1 de Pedro 4:17 encontramos respuesta a esta pregunta de cómo será ese proceso, cómo empezará ese proceso de juicio. 1 de Pedro capítulo 4 versículo 17 dice: porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios, y si empieza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Entonces primero empezará con aquellos que obedecen a Dios. Vea, muy interesante. O sea que el juicio, el que crea en el Señor será, como se dice, el primero en ser juzgado. Ahora yo le pregunto, pastor, bueno, ¿y qué pasará después de que seamos juzgados? ¿Cuál es esa fase entre lo que sucederá en cuanto a tiempo cuando nos estén juzgando? ¿Qué
¿qué se realizará en esos momentos? Yo sé que eso más o menos está como en Apocalipsis. Bueno, mira algo interesante de pronto como para situar la mente, ya que carecemos en este momento de una diapositiva para mostrarlo, pero les invito para que se ubiquen de pronto estratégicamente en un punto 1, 2 y 3 de la siguiente manera. Lo que acaba de mencionar ahorita Andrés obedece a lo que se conoce como ese juicio investigador. O sea, se están trayendo a pruebas, se están trayendo elementos, y quiero mencionar uno de esos elementos allí dentro de ese juicio investigador para hablar de esas otras fases, como lo son, segunda, la fase del juicio comprobatorio. Se necesitan hacer las evidencias, se necesita comprobar, y el final, que es el más duro, que a mí me parece tremendo, que es el juicio ejecutivo, que ese es el más fuerte. Mira, hay una declaración, y si la quieren tomar como ilustración, en Génesis capítulo 7, me llama poderosamente la atención un juicio que ocurrió en el Antiguo Testamento, que puede servir de choque o también de terapia o también de proceso de observación para una persona que va a analizar acerca del juicio lo verdadero y lo real que es. En Génesis capítulo 7, ustedes ya conocen allí lo que habla acerca del diluvio, pero me llama poderosamente la atención varios elementos y voy mencionándolo. Le dijo Dios luego a Noé, y ustedes ya saben que lo manda a hacer un arca. Las condiciones que estaban no eran lógicas, biofísicamente no podía ocurrir lo que estaba pasando, no se habían hecho diseños probablemente de embarcaciones a ese nivel, etcétera. Sin embargo, miren lo que le dice. Dios luego le dice a Noé, entra tú, pero además también va a entrar tu casa, para confirmar que en el Antiguo Testamento, ligando lo que dice Primera de Pedro 4:17, Dios hace la invitación inicial a su pueblo. Eso es importante. Miren, tengo una expresión: al hombre le cuesta creer el juicio de Dios porque no creó algo tan maravilloso como fue el planeta Tierra. Nosotros no vamos a entender eso, pero Dios, que sí lo entiende, lo sabe, y continúa diciendo allí la cita: porque a ti he visto justo delante dentro de esta generación. Impresionante. ¿Por qué es importante eso? Para probar que dentro del juicio investigador Dios está dando evidencia de cómo se está comenzando con los miembros de la casa. Tiene que comenzar con los miembros de la casa. Tiene que equilibrar, no para demostrar Él como Dios, para que aquellos que tienen inquietudes, mire, hablo de las huestes angelicales, ellos están a la expectativa de los que creyeron. Creo que hay diseño también de otros mundos. Ellos están a la expectativa, bueno, y estos que por dónde comienzan, qué tanto conocimiento tienen. Para ahora sí, vamos al libro de Apocalipsis capítulo 20. Vámonos allá un poquito para contestar un poquito la pregunta dentro de ese juicio comprobatorio. Miren lo que menciona allí, los versículos 6 del 4 al 6 directamente. Miren lo que nos habla. Está bajo el contexto de ese juicio comprobatorio, que quiere decir, les voy a dar las evidencias. Si lo quieren, vamos a evidenciar las cosas. Y mírenlo allí como dice: y vi trono, y se sentaron sobre ellos a los que se les había concedido la facultad ¿de qué? De juzgar. Miren, en el versículo 7 que lo leímos ahorita, no se puso a juzgar Noé, pero sin embargo le dijo: métase al arca. Usted y su casa, lo vi justo, y su generación va a estar bien. Pero continúa diciendo acá: y vi también las almas de los que habían estado decapitados por causa del testimonio de Jesús. O sea que dentro de ese juicio comprobatorio hay personas que murieron en situaciones de hostilidad. Yo trato de recordar a Juan el Bautista. Yo leo en la Biblia, pero a mí no me gustaría de pronto, después de haber predicado así tan rápido, porque no duró nada. No sé qué piensan ustedes de esa declaración mía, pero fue muy rápido, ¡pum! No se le hizo juicio a Juan el Bautista, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que nos hubiera gustado un gran cuento con una terminación de felicidad, pero no fue así. Termino lo que dice acá para puntualizar. Entonces vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús,
y por la palabra, que ya lo leímos, ¿no? O sea, que la palabra que es fundamental, los que no habían adorado a la bestia y a su imagen en armonía con lo que aparece en Daniel capítulo 7 y aparece también allí en las explicaciones del capítulo 11 y el capítulo 12, que 10, y es un tema tan sabroso de estudiar, pero aquí lo estamos dando de manera resumida. En otras palabras, no rindieron loor a algo específico que se llama Satanás. No le rindieron culto, no le rindieron loor a él. Y termina diciendo la cita así: no le dieron loor ni a su marca, la adoraron, ni a la bestia, ni a su imagen, y no recibieron en sus mentes la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo prácticamente por 1000 años, pero de los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpla esa declaración de los 1000 años, y esta es la primera resurrección. Y miren la invitación: dichosos, gócense, lo confirmo, lo hablo, y santo el que tiene parte en la primera resurrección, que es porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre esto. Se explica un poquito rápidamente. Según lo que dice esta declaración, lo mejor es resucitar en la primera resurrección. Sí. Porque en la segunda resurrección que va a haber, va a donde se va a dar esa forma ejecutiva, se va a dar la recompensa a las personas que claramente, ya lo leímos, no son buenas. Ok, muy bien. Andrés, mi pregunta va hacia lo siguiente. Listo, ya sabemos qué pasará. Ya sabemos que, bueno, ellos viven, serán juzgados y reinaremos con el Señor Jesús por 1000 años. Pero al final del juicio que se va a desarrollar durante esos 1000 años, hay unos eventos que van a suceder. Rápidamente, Andrés, ¿cuáles son esos eventos que van a suceder? Bueno, Apocalipsis nos da conocimiento de estos eventos. El primer evento lo encontramos en Apocalipsis 21, 2, dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, engalanada como una novia para su esposo. Entonces ese es uno de los eventos que ocurrirá después de ese milenio, y es la nueva Jerusalén descendiendo. El segundo, pues el pastor ya lo mencionaba, la resurrección de aquellos impíos que van a recibir esa condenación, ¿sí? El juicio ejecutivo, es donde se ejecuta la condena para aquellos impíos. Y en Apocalipsis 27, capítulo 20, versículo 7, ahí lo que seguía comentando el pastor. Versículo 7 dice: cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión, que él será aprendido durante esos 1000 años, ¿sí? Entonces Satanás será suelto. En el versículo, y si seguimos el texto de Apocalipsis 20, llegamos al versículo 10, donde dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre. Bueno, qué maravilla saber que todo esto sucederá, pero que al final, como dijo el pastor, va a haber un final feliz. Amén. Sí, Satanás será destruido. Satanás pagará las consecuencias de todo este pecado. Así que ahí donde ustedes están, en este momento, quiero orar por ustedes, porque sabemos que no es fácil tomar la decisión por el Señor. No es fácil aceptar que el Señor nos va a juzgar y que Él pronto volverá. Así que vamos ahí donde ustedes se encuentran, cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Querido y amante Padre, gracias, Señor, porque hoy hemos estudiado algo maravilloso, Señor, y es este juicio final que tú vas a hacer sobre cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que cada uno de los oyentes que hoy ha recibido esta palabra sea de bendición para ellos. Que si alguno toma la decisión, Señor, de creer en ti, que nos diga, que se comunique con nosotros, Señor, que tome la decisión de aceptarte, Señor Jesús. Porque
puede que su puerta se cierre pronto y tú estás enviando este mensaje para él porque puede que hoy sea su último mensaje. Te pido, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que tu amor nos abrace y llegue a lo más profundo de nuestros corazones y podamos aceptar, Señor, que tú diste tu vida por nosotros, nos amaste desde antes que nosotros existiéramos. Gracias por cada una de tus bendiciones, Señor. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Amén, Señor. Pastor Ibarra, por favor despídanos con la bendición sacerdotal. Amén. Y antes de hacer la despedida sacerdotal, quiero dar gracias infinitas a Dios porque el que cree en el Señor tendrá la satisfacción de saber que Dios no solamente le haya o él haya al Señor, sino que además estas palabras estarán en su corazón. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia porque la tiene. Y Jehová alce su rostro sobre ti y que va a colocar paz en abundancia. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. El Señor los bendiga. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Este programa llega a ti gracias a Esperanza Colombia Radio. Nunca olvides que somos libres en Cristo.